Amén. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos en familia. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico dirigido por nuestro pastor Luis Alberto García desde Cuba. El tema para el día de hoy es las respuestas de Jesús, un modelo a seguir. Antes de pasarle con nuestro pastor Luis, quiero mencionarle que tenemos canal de Telegram y canal de YouTube a nombre de Señales antes del fin, también una página de Facebook a nombre del pastor Luis Alberto García. Le pedimos, por favor, que se suscriban a nuestras páginas para que también puedan apoyarnos compartiendo estos mensajes de sana doctrina. También les informamos que van a encontrar mucha información en nuestros canales. También estamos colocando el link de Google Meet de todas nuestras reuniones para que usted pueda participar con nosotros en vivo. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida desde Cuba a nuestro pastor Luis Alberto García para que comience con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Luis. Sí, bendiciones, mi hermana Silvia. Dios les bendiga a todos nuestros amados hermanos. Damos comienzo a este estudio en esta hora del mensaje de la palabra del Señor. Vamos a orar para así dar comienzo al mensaje. Gloria a Dios. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias en esta hora por este día. Gracias por tu inmensa misericordia y fidelidad. Te rogamos, Señor, en este momento dirija nuestros pasos, nos ayude, nos guarde para que podamos desarrollar este tiempo de mensaje, de estudio de tu palabra. Y te rogamos que tome el control del internet, de la electricidad, y que tú nos dirijas, Señor, al hablar acá, que podamos hablar palabras de vida, Señor. Palabras que lleguen al corazón de cada persona, no solamente de creyentes, sino también de aquellos que, alabado sea tu nombre, no te conocen, pero que, Señor, necesitan un encuentro personal contigo. Te rogamos que nos ayudes, Señor, que hables tú a través de nosotros en esta hora y que este mensaje sea de edificación y de bendición. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 21, verso 23 al 27. Gloria a Dios. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, pues damos gracias al Señor por su palabra y vemos acá cómo un grupo de fariseos, alabado sea el nombre de Jesús, se acerca al maestro. El maestro iba de camino y se acerca este grupo de fariseos y, y ancianos del pueblo, herodianos, los herodianos eran personas que respondían a los intereses del rey Herodes y a los romanos, y le formulan esta pregunta: ¿con qué autoridad tú haces estas señales?
¿Y quién te dio esa autoridad? Y el Señor les dice, bueno muchachos, yo les voy a responder su pregunta, pero si me responden ustedes primero la siguiente pregunta. Si me responden esta pregunta, yo les contesto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? E inmediatamente ellos entraron en un análisis y dijeron entre sí, bueno, si le decimos que del cielo, él nos va a decir, ¿y por qué no le creíste a Juan? ¿Por qué no creíste a su mensaje? Pero si le decimos que es de los hombres, ahí está el pueblo y el pueblo nos va a apedrear porque todo el pueblo conoce y tiene a Juan por profeta. Y le dijeron, no sabemos. Y él les dijo, bueno, yo tampoco les contesto a ustedes, ni les digo con qué autoridad hago estas señales. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje, amados hermanos? Que así como nuestro Señor Jesucristo vivió momentos tremendos en el tiempo que estuvo acá en la tierra, nuestro Señor vino a cumplir una misión con una importancia tan grande que de Él no haber venido, hoy la humanidad estuviera totalmente arruinada. Porque el Señor vino con un plan de salvación, de redención a la humanidad. Vino a salvar a la humanidad del pecado. Vino a salvar a la humanidad de la condenación eterna. Pero tristemente la humanidad no reconoce a nuestro Señor Jesucristo. No lo recibe, no lo acepta. Antes bien le aborrecen y le rechazan. Entonces vemos aquí en la Escritura cómo nuestro Señor Jesucristo, que sanó tantos enfermos, le dio la vista a tantos ciegos, tantas personas fueron beneficiadas por Él. Y sin embargo ve usted acá cómo nuestro Señor Jesucristo vivió momentos terribles donde se le acercaban principalmente los fariseos y saduceos, personas que no eran común del pueblo, eran personas que sabían de las Escrituras. Eran personas que habían estudiado las Escrituras y sabían que el Mesías tenía que venir de Belén de Judá. Pero estas personas nunca vinieron con el propósito de aprender, con el propósito de llenarse de Dios, de conocer. Nunca vinieron con el propósito de adorar a Dios, sino todo lo contrario. Vinieron con un propósito malintencionado de hacer caer a nuestro Señor Jesucristo, de hacerlo tropezar en palabra. Pretendieron ridiculizarlo cada vez que ellos iban a formularle una pregunta. Y si nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, si nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, pasó por todos estos inconvenientes, por todas estas vicisitudes, usted y yo como creyentes tenemos que entender que también la vamos a afrontar, vamos a pasar momentos terribles, que a usted y a mí se nos van a acercar personas, así como van a venir personas con el anhelo en su corazón de aprender de la palabra del Señor, así como se van a acercar personas queriendo buscar a Dios, así se van a acercar personas también malintencionadas con el propósito de hacernos caer. Y tenemos que entender quién está detrás de todo esto. El diablo. Satanás es el que está detrás de todo esto. Satanás, dice la palabra de Dios, que ha enceguecido, ha entenebrecido el corazón del ser humano. Y el diablo, amados hermanos,
así como esta gente eran persistentes, eran extremadamente persistentes, mi hermano, no es que le hacían una pregunta al Señor y ya. El Señor se encontró en esta situación varias veces se acercaban a Él con mala intención, por doquiera que iba. Se acercaban personas con el propósito de hacerlos tropezar, con el propósito de ridiculizarlo, de destruirlo, pero nunca pudieron. Este grupo de fariseos que se acercaron a preguntarle, pretendiendo poner al Señor en un aprieto, terminaron ellos en el mismo aprieto. Porque el Señor les pregunta, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo o de los hombres. Inmediatamente ellos se hallaron en la disyuntiva. ¿Y sabe qué? Que cuando el Señor nos pregunta, nos dice algo, amados hermanos, nos pone a pensar. Y esta gente no fueron capaces de reconocer, de hablar con verdad. Porque ellos sabían que el bautismo de Juan venía del cielo, ellos lo sabían. Pero inmediatamente dijeron, si decimos que es del cielo, nos va a decir por qué no le creyeron a Juan. Pero dijeron, pero si ahora entonces recurrimos a esta mentira y decimos que es de los hombres, el pueblo nos va a apedrear. Pues, digamos otra mentira. La salida más fácil, Señor, no sabemos. Y el Señor les dice, ustedes no saben, ¿verdad? Bueno, yo tampoco les digo a ustedes con qué autoridad yo hago estas cosas. Esta gente eran persistentes, mi hermano. Constantemente el Señor estaba expuesto a todo este problema. Pero tenemos que entender que Satanás también ha sido persistente e insistente. Satanás busca la destrucción de la humanidad. Satanás busca que los hombres aborrezcan a Dios. ¿Y usted cómo sabe esto? Bueno, amados hermanos, cuando Satanás fue derrotado en el cielo, porque se rebeló contra Dios allá. Se rebeló contra Dios allá. Y dice la Biblia que el mismo Señor dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y hermano, cuando Satanás cayó, no crea usted que dijo, bueno, me tiraron de arriba, he perdido, por ende, lo mejor que hago es estarme quieto. No, Satanás no hizo eso. Satanás hizo lo siguiente, no puedo vencer al Creador, pues lo intentaré con la criatura. Y Satanás posteriormente hizo caer al ser humano. Hizo caer al ser humano. Y no contento con eso, fue allá e hizo que Caín matara a Abel. Hizo que la humanidad se levantara en rebelión contra Dios de tal manera que Dios decidió destruir la tierra por un diluvio. Aún después del diluvio, usó a Can. Y todos sabemos la historia, lo que pasó con Can, uno de los hijos de Noé, lo que hizo. Y de esa descendencia de Can vino Nimrod. Y Nimrod se levantó contra Dios también, llevando a toda la gente en Sinar a que desobedecieran a Dios. Dios dijo, multiplicaos y fructificad y llenad la tierra. Y Nimrod dijo, nada de eso, nos quedamos aquí todos y todos acá hacemos una torre que llega al cielo y ya. Y hagamos nombre y busquemos fama. Eso dijo Nimrod. Y así sucesivamente. La ciudad de Sodoma, de Gomorra, rebeldía totalmente contra Dios, Nínive. Amados hermanos, vea cuánta gente
ha sido enseguecida por el diablo y el diablo los ha llevado a la ruina. Coré era levita y se levantó contra Dios y pereció. Si hoy si hiciéramos una estadística, nos diéramos cuenta que hay más gente en el infierno que salvos en el reino de los cielos. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que había una puerta estrecha por la cual deberíamos entrar, donde el camino es estrecho y angosto. Y esa puerta estrecha, pocos son los que la hallan, lleva a la vida eterna. Pero dice que hay un camino ancho, espacioso, donde vale todo, donde no hay prohibiciones, donde usted puede ser borracho, donde usted puede ser adúltero, donde usted puede ser fornicario, donde usted puede ser lo que quiera, que no hay problema, no hay dificultad alguna. Y dice que muchos entran por él. Y nos damos cuenta, amados hermanos, con esto, que Satanás siempre va a ir por más. Satanás no se va a quedar quieto. No piense usted que se le va a acercar a una persona a tratar de ridiculizarlo y ahí no va a aparecer más. No, Satanás va a intentarlo. Satanás va a seguir intentando. Satanás va a seguir persistiendo, insistiendo, hasta lograr su propósito. Ahora, ¿cómo usted y yo podemos afrontar esta situación? Única y exclusivamente haciendo lo que Jesús hizo. Dice la Biblia que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor, amados hermanos, oraba más que nadie. Siendo Dios, oraba, vigilaba y siempre estaba haciendo la voluntad del Padre. Jesús no se detenía ni un momento. Era más lo que trabajaba que lo que podía descansar. Si un creyente vive así, amados hermanos, haciendo la voluntad de Dios, viviendo en santidad, en obediencia, cuando se ve en una situación como esta, la va a afrontar como Jesús afrontó tantas situaciones adversas. Y le digo, amados hermanos, todos en un momento flaqueamos, llega la debilidad, a veces llegan las dudas. Juan el Bautista, estando en la cárcel, mi hermano, el mismo que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué clase de declaración? Y luego, cuando estaba en la cárcel, mandó a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y miren la respuesta de Jesús: vayan y díganle a Juan que los enfermos son sanos, que los ojos de los ciegos son abiertos, que los muertos resucitan y que se está anunciando el evangelio de salvación. Con una respuesta como esta, a Juan no le quedaba duda. Juan era un rabino también. Y en el Talmud está escrito lo siguiente: ¿cómo reconoceremos al Mesías cuando venga? Dice: cuando el Mesías venga, resucitará muertos, sanará a los enfermos, abrirá los ojos de los ciegos de nacimiento, limpiará a los leprosos. Y Jesús cumplió todas estas cosas, las cumplió Jesús. Todas las profecías rabínicas Jesús las cumplió. Y con una respuesta como esta, Juan entendió, supo. Las respuestas de Jesús son claras, contundentes. Pero fíjense que el Señor daba unas respuestas pero tan poderosas y tan tremendas. Aquellas personas que buscaban la forma de ridiculizarlo, que nunca más. Esos que iban a preguntar no podían ir de nuevo a preguntar de otra manera. Tenían que los fariseos mandar a otros, y a otros así. Porque esas personas que iban allí, cuando Jesús les respondía, se quedaban automáticamente sin palabras. Si tú, amado hermano y amigo,
quieres afrontar todas estas circunstancias que van a venir a tu vida, porque van a venir circunstancias difíciles. Nos vamos a encontrar personas que van a venir con el anhelo en su corazón de buscar a Dios, de llenarse de Dios. Vamos a encontrar personas totalmente arrepentidas, sinceras de corazón, pero también vamos a encontrar personas malintencionadas que vienen con el único propósito de destruir, no al predicador, porque entienda usted, por eso el predicador debe estar claro en quién ha creído y en lo que ha creído, mi hermano. Nosotros como creyentes tenemos que estar claros en quién creímos y en lo que creímos. Porque una respuesta desacertada, amados hermanos, no solamente pone en tela de juicio nuestra credibilidad como predicador, sino que daña el Evangelio de Cristo. Y ahí donde el diablo empieza a acusar y a decir, estos son los aleluyas que dicen que se van al cielo, estos son los cristianos, estos son los que dicen que son lavados por la sangre de Cristo. Vea cómo se comporta, vea cómo hablan, mire lo que dicen. Mire, estos son los cristianos que ustedes dicen, mire. Por eso, amado hermano, la Biblia nos manda a poner los ojos puestos en Jesús. Ponga los ojos en Jesús, porque poniendo nuestros ojos en Jesús, vamos a tomar el ejemplo que Cristo nos dejó. No hay ser humano sobre la faz de la tierra que pueda decirle a Dios, no, tú no sabes lo que es esto. Tú no sabes lo que es no tener dinero para comprar. Tú no sabes lo que es tener hambre. Tú no sabes lo que es tener fiebre. Tú no sabes, no. Hermano, el Señor pasó por todo. El Señor era carpintero y el Señor tuvo que haberse martillado el dedo alguna vez. Ningún ser humano puede pintarle un cuento. Ningún ser humano puede pintarle un cuento a Dios que no sabe. Porque el Señor participó de todo lo que participamos los humanos, pero sin pecado, con la diferencia que el ser humano peca de vicio, mi hermano, hasta por gusto, como se dice. El ser humano peca a toda hora, constantemente, todos los días, con frecuencia. El ser humano tiene que pedirle perdón a Dios, pero Cristo no pecó, mi hermano. Cristo vino a redimirnos, a salvarnos del poder del pecado, de la paga del pecado y de la presencia del pecado. Cristo vino a traer esperanza a un mundo perdido, un mundo en ruina. Cristo vino a traernos esperanza, amados hermanos. Y Él dijo, yo me voy, pero pronto regresaré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes también estén. La Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos que pensar, mi hermano, que si el Señor atravesó todo esto, usted y yo no vamos a estar exentos. Usted y yo vamos a pasar por lo mismo. Usted y yo vamos a tener personas, mi hermano, que se van a levantar en contra nuestra y nos van a querer hacer tropezar. Gente que el diablo usa, gente que están lejos de Dios. Y mire que los que se acercaron a Jesús a preguntarle siempre eran fariseos o saduceos, eran personas que conocían las Escrituras, eran personas que inclusive tenían hasta cargo en el Sanedrín. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que tristemente muchas personas por envidia se van a levantar para pretenderlo destruir. Pero los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Porque como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así el Señor estará alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Mi hermana Silvia, ¿se está escuchando bien? Gloria a Dios. Necesito saber si se escucha bien. Amén, pastor. Gloria al Señor. Sí. Perfectamente. Nos reímos porque esta es la segunda vez que empezamos la grabación, familia, porque ustedes no saben lo que sucedió. El pastor, yo no lo oía, el pastor no se había dado cuenta que yo no lo escuchaba, él seguía predicando.
Pero ya estamos bien, pastor. Gloria al Señor. Oiga, estuve hablando ahí, yo no sé ni qué tiempo y no tenía señal yo, gloria a Dios. Bueno, lo cierto, amados hermanos, es que tenemos que estar preparados. Un siervo de Dios tiene que estar preparado para cualquier situación que se le presente. Un siervo de Dios debe tener discernimiento de espíritu para que discierna cuando alguien viene con mala intención, cuando alguien viene con un propósito destructivo para destruirlo a usted. Porque tenemos un enemigo común, Satanás, y él no descansa, no duerme. Usted y yo dormimos, descansamos, él no. Y él va por más, no se conforma. Mire cómo tiene la humanidad, mi hermano. Tiene la humanidad, mi hermano, que imagínese en este tiempo, imagínese cómo será en los días de la tribulación y gran tribulación. ¿Cómo será? La gente aún atravesando el milenio, en pleno reinado de Cristo, milenial aquí en la tierra. Y al final del milenio, Satanás va a ser suelto de la prisión y va a engañar a muchos. Como dice Agog y Magog, y se van a levantar contra Dios nuevamente. Vea, mi hermano, que Satanás no se da por vencido. Aún cuando lo atan y lo arrojan al abismo por 1000 años, cuando sale de ahí, sale con el mismo propósito. Con el propósito de destruir hasta el último momento. No importándole a Satanás ya, porque ya Satanás está totalmente, mi hermano, sentenciado. Y Satanás no quiere irse solo a la condenación, quiere llevarse a la humanidad. Por eso el siervo de Dios tiene que estar claro, mi hermano. Tiene que saber qué respuesta va a dar. Porque una respuesta elemental de esas, mi hermano, lleva interminables preguntas. Y fíjese usted que el Señor daba cada clase de respuesta, que mi hermano, la gente se quedaba, que ya no sabía qué responder y se tenían que ir. Y mi hermano, por eso estamos en el deber y obligación de investigar, pero investigar correctamente las Escrituras, a la luz de las Escrituras. ¿Por qué, mi hermano? Porque, mire, una respuesta que usted dé, muy elemental, mi hermano, no le va a decir nada a la gente. Usted tiene que responder como respondía Jesús. Tenemos que responder como respondía el Señor, porque ejemplo nos dejó. Recordemos a Pedro. Pedro aprendió bien la lección. Cuando se acercó Simón, el mago, le dijo, mire, le voy a comprar ahí, le voy a pagar con dinero, muchacho. Ahí le tengo unos dólares ahí. ¿Cómo lo quieren? ¿Libra esterlina? ¿Lo quieren en franco suizo? ¿Cómo lo quieren? ¿En euros? ¿En dólares? ¿Cómo lo quieren, mijito? Yo le pago. Yo lo que necesito es que cuando yo le imponga la mano a la gente reciba. Vea, ¿con qué corazón fue Simón el mago? Y Pedro le respondió inmediatamente, perezca tu dinero contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero? Pedro aprendió bien la lección con el Señor a dar respuestas contundentes cuando había que darla. Ora a Dios, a ver si quizás se te perdona este pecado, porque en prisión de hiel y amargura te veo. Que Simón tuvo que decir, oren ustedes, muchachos, por mí, para que no me acontezca nada de esto. Pedro aprendió bien la lección. Pero ¿se acuerdan cuando Pedro y Juan fueron llevados al concilio y les intimaron, no prediquen más en ese nombre, no enseñen más, no digan? Y Pedro y Juan le dijeron, pues juzguen ustedes qué debemos hacer, ¿obedecemos a Dios o lo obedecemos a ustedes? ¿A cuál de los dos? Aprendieron bien la lección, mi hermano. Esto no se trata de que, no, es que el Señor era el único que podía responder así. No, mire, Pedro y Juan dieron esa respuesta. Un verdadero siervo de Cristo, mi hermano, responde como hay que responder en el momento adecuado.
Y ellos lo dijeron, juzguen ustedes, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién obedecemos? ¿A ustedes o a Dios? Es que hasta Gamaliel fue y le dijo, muchachos, tengan mucho cuidado porque miren, se levantó Judas el Galileo diciendo que era alguien y después pues Judas pues se murió, qué sé yo, y de ahí ya no, aquello se dispersó. Teuda también se levantó diciendo que era alguien, arrastró mucha gente, también todo eso se dispersó. No sea que ustedes se encuentren peleando contra Dios y tengan mucho cuidado, porque si esta obra de Dios ni ustedes ni nadie lo va a impedir. Mire, Gamaliel también. Y eso que Gamaliel era de aquellos que estaban en el Sanedril. Gamaliel no era de los que andaba con Jesús. Y mire la respuesta que le dio ellos a los del Sanedril. Gamaliel fue uno de los que formó como rabino al apóstol Pablo. Y si Gamaliel, mi hermano, que no andaba con el Señor, mire de qué manera respondió, cuánto más usted que anda con Cristo, mi hermano. Eso es nuestro modelo, Cristo. Puesto en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es a Él a quien tenemos que imitar. Pablo dijo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Mire, fue el único que se atrevió a decir eso. Pero es que, mi hermano, de esa manera es la única manera posible que usted y yo podamos afrontar estos retos. Mire, otro momento difícil, y mire, Jesús lo afrontó con una serenidad tremenda. Pero si esta pregunta tal vez nos la llegan a hacer a nosotros, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Qué íbamos a responder? Mateo capítulo 22, verso 23 al 33. Vean qué clase de historia acá. Amén. Mateo capítulo 22, versos 23 al 33. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Tremendo. Fíjense que se le acercaron 2 grupos religiosos, fariseos y saduceos que no creen ni en resurrección, ni en ángeles, ni en nada creían. Yo no sé de verdad en qué creían esa gente. Eran terribles estos saduceos. Yo no sé ni en qué creían ellos. Pero ¿qué es lo que nos está enseñando este pasaje, mi hermano? Inclusive que vienen personas que ni siquiera creen en el arrebatamiento de la iglesia y vienen a hacer preguntas, pero no por ánimo de aprender, sino con ánimo de tratar de ridiculizarnos y de destruirnos, hacernos quedar en vergüenza, de buscar contienda, crear contienda, crear conflicto, crear problemas. Hay gente que viene con esa intención y mire, a Jesús fueron. Y les dijeron, bueno, Moisés nos dijo que si alguna persona muriera sin hijo, pues que el hermano que queda siguiente a este que murió, pues tome su mujer y levante de descendencia a su hermano. Y ahí vienen con la historia.
hubo entre nosotros 7 hermanos, y uno de ellos tomó esposa, y este hermano murió sin tener hijo con esta esposa, y se llevó el otro hermano aquella y se casó con ella también, y así tuvieron los 7 con la misma mujer, y no tuvieron descendencia. Cuando llegue la resurrección, mire la pregunta maliciosa, el día de la resurrección, ¿de quién será ella esposa? Porque los 7 la tuvieron. Hermano, ¿no era más fácil decir que aquella mujer era estéril? Aquella mujer era estéril, pero no, ellos vinieron con su malicia. Y el Señor, mire la respuesta que le dice: erráis totalmente ustedes en las Escrituras, porque en la resurrección ni tomarán esposa, ni esposo, ni nada, serán como los ángeles en el reino de los cielos. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, ¿no leíste lo que dijo el Padre, lo que Dios dijo? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. E inclusive, no sé si en Lucas o en Marcos, hay una parte donde se habla de esto y el Señor finaliza diciendo: porque ellos viven para Dios. Con esa respuesta que el Señor les dio, mi hermano, se quedaron fríos. La gente se admiraba. ¿Pero qué clase de respuesta le ha dado este rabino a esta gente? Por eso, mis hermanos, tenemos que estar claros en quién creímos y en lo que creímos. Nosotros como creyentes estamos obligados, mi hermano, a crecer espiritualmente. Todos los días, ser mejor cada día. A prepararnos. A tener comunión con Dios. A escudriñar las Escrituras. Con profundidad, no superficialmente, con profundidad. Porque, hermano, a veces vienen personas con cada clase de preguntas terribles. Y mire esta historia, porque estos versículos anteriores al versículo 23, en el mismo capítulo 22. Así mismo como vinieron a Jesús a hablarle del tributo, así se acercan hoy gente hablando del diezmo. Pero muchos vienen para hacer caer en contienda, porque ese tema del diezmo ha generado una contienda en las redes sociales, unos que sí, otros que no, y están enfrentados dos bandos, los dos bandos de predicadores están enfrentados. Y hay gente que viene a preguntarme, hermano, para meterlo a usted en esa piña también, meterlo a usted en eso, en esa bronca, en eso que no edifica, mi hermano. Viene gente a preguntarle a usted, no porque quieren aprender, porque quieren investigar. Yo no digo que sea siempre el caso, porque hay personas que sí vienen sanamente, mi hermano, a preguntar. Porque también tenemos que entender que hay personas que vienen con mala intención, mi hermano. Y quieren saber qué es lo que usted piensa al respecto para luego, sin darse cuenta, usted lo echan a fajar con los demás. Y mire lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, la respuesta que les dio el Señor a esto. Mire, Mateo capítulo 22, versos 15 al 22. Es tremendo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo:
Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Oiga, es que tengo a los herodianos metidos en la cabeza, porque es en este pasaje donde habla de los herodianos. Yo hablaba anteriormente de ellos, pero es en este pasaje donde los menciona. Gloria a Dios. Sí, para que usted vea, gloria a Dios. Bueno, mire usted, mi hermano, vienen estos fariseos y consultan. Eso me recuerda al Salmo 83, cuando dice: el Señor, contra tu pueblo han actuado astuta y secretamente, han hecho alianza. Me recuerda este pasaje, me lo recuerda, porque allí fueron y consultaron astutamente cómo hacer caer a nuestro Señor, y fueron con una pregunta terrible. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús hablaba de que no había que darle tributo al César y demás, mi hermano, inmediatamente era muerto el Señor ahí mismo. ¿Por qué? Porque toda persona que se levantara en contra del César era condenado a muerte. Era condenado a muerte. Imagínese usted, por eso el cristianismo fue perseguido tan crudamente por los emperadores romanos, porque ellos entendieron de que ellos eran los únicos soberanos y que había que amarlos a ellos y adorarlos a ellos y de todo. Y que cuando una persona decía que Jesucristo es el Señor, le costaba la vida. Le costaba la vida, mi hermano. Y fueron con una pregunta terrible. Dinos, Señor. Y otra cosa, ve acá, como dicen: Señor, sabemos que has venido de Dios y que no te cuida de nadie y que hablas con verdad, bla, bla, bla. Mire, van a venir personas lisonjeras. Van a venir personas con un hablado eso bien bonito, bien chévere, para aturdirlo y hacer que usted muerda el anzuelo. Pero el Señor Jesucristo dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mire la respuesta. El Señor les pregunta: ¿por qué me tentáis, hipócritas? El Señor no tragó el anzuelo, sabía. Muéstrenme una moneda. Se la mostraron y dijeron: ¿de quién es esta imagen y de quién la inscripción? De César. Entonces den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Se acabó. ¿Qué clase de respuesta, mi hermano? Se maravillaron y tuvieron que irse. No hubo forma de hacerle otra pregunta más, mi hermano, con respuesta como esa. Usted se evita que le sigan preguntando y lo sigan molestando y le sigan aturdiendo. Porque eso fue lo que hizo el Señor. Con esa respuesta que Él le dio, eso fue, como dice el pastor Estuardo, un gancho al hígado. Se fueron. No pudieron continuar. Por eso, mi hermano, el siervo de Dios tiene que estar claro. Tiene que estar claro, lleno de Dios. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted no está lleno del poder de Dios, nunca podrá dar una respuesta semejante. Pero si usted anda como Jesús anduvo, en santidad y en obediencia, cumpliendo la palabra, mi hermano, la respuesta usted la va a tener ahí, porque el Señor se la va a tener ahí, a la mano. Y usted va a salir victorioso sobre el enemigo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero hay que someterse a Dios, mi hermano. No se puede resistir al diablo si de antes usted no se somete a Dios. Tiene que someterse a Dios para que entonces pueda resistir al enemigo, y el enemigo no le queda más remedio que salir huyendo. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando venían a hacerle una pregunta a Jesús y Jesús les respondía de la forma que tenía que responderle, mi hermano, se iban y ya no preguntaban más, no podían. Pero vea que siempre Satanás va por más. No fue ni la primera ni la única vez que fueron al Señor a tentarlo. Pero vea que una vez el Señor es tremendo, mi hermano. Es glorioso. Por eso si puede decir gloria a Dios, dígalo, gloria a Dios, porque mire acá, Mateo capítulo 21, verso 41 al 43. Ahora el Señor es el que se le mete a ellos por los ojos y les pregunta. El Señor le hace una pregunta a ellos, mi hermano, que mire, qué clase de pregunta el Señor le hace a esta gente.
impresionante. Mateo 21, verso 41 al 43, si lo puede leer mi hermano. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros. Es Mateo 21. Sí, y después dice: ¿nunca leíste en las escrituras? ¿Qué es lo que dice? Aleluya, déjeme ver porque, mira, a ver, Mateo 22, 41 al ¿De 43, a quién ver. es hijo el Cristo? Ese mismo. Ok, es 22, pastor, del 41. 22, perdónenme, mis Sí, hermanos. sí, Miren, no mis hay hermanos, problema. les digo que cada vez que tengo que grabar un estudio, siempre tengo oposición de toda índole, mi hermano, y ya yo no sé ni cuál es mi mano derecha ni mi mano izquierda. Es terrible la oposición. Por eso les digo, mi hermano, vea la oposición que tenemos acá para poder grabar un mensaje. Es terrible. Así que les pido, humildemente les pido, me perdonen, mis hermanos. Mateo 22, versos Amén. 41-43. Mire qué pregunta. ¿Qué pensáis? Y diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David te llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ya, terminó. Desde ese momento nadie más pudo preguntar más nada. Ya él dijo, ahora sí ustedes verán ahora cómo ustedes se van a ver en un aprieto, muchachos. Bueno, ¿qué piensan? ¿Del Cristo de quién es hijo? De David. Bueno, y si es hijo de David, ¿por qué en el Espíritu le llama Señor? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tu pie a tus enemigos. Y si le llamó Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Mire, mi hermano, qué clase de pregunta. ¿Qué clase de pregunta el Señor le formuló, mis hermanos? ¿Sabe qué, mi hermano? Y yo voy a terminar con dos pasajes, pero todavía no voy a terminar, porque mire, voy a demostrar acá también que hay personas que vienen con buena intención. Usted y yo venimos con la intención de agradarle y todo, pero mire, el Señor nos da respuesta a nosotros muchas veces, que el Señor, al respondernos nuestras preguntas, cuando Él nos dice algo, inmediatamente tenemos que reconocer que somos ignorantes en las Escrituras. Leamos Juan capítulo 3, verso 1 al 15. Vean la historia de Nicodemo. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, Nicodemo era uno de los principales, se entiende que era un rabino, no era cualquiera Nicodemo, era un rabino y desconocía todo esto que el Señor le dijo. ¿Qué quiere decir, mi hermano? No basta con ser pastor, no basta con ser evangelista o ser maestro, no basta, porque el título no nos hace más sabios que nadie. Yo he escuchado personas que no son pastores, mi hermano, y hablan de la palabra, pero con tal destreza, con tal denuedo que uno dice, wow, pero yo escuché un video una vez de una persona que estaba predicando en la calle y le llamaron pastor y le dijo, no, yo no soy pastor, yo no soy pastor. O sea, era un hermano de la congregación y salió a evangelizar, pero mi hermano predicaba con un denuedo de la palabra tremendo. No basta con tener un título, no es suficiente. Nicodemo era rabino y desconocía lo principal. Dijo, ¿cómo tú que eres maestro de Israel no sabes esto? Mi hermano, esto nos demuestra cuán ignorantes muchas veces somos de las Escrituras, porque necesitamos llenarnos de Dios. Hay pastores que tienen el título, mi hermano, pero desconocen las Escrituras totalmente. Yo una vez me encontré con un joven en el municipio de Guamá, en la ciudad de Chivirico, municipio de Guamá, un hombre indígena de los taínos, que era la comunidad indígena que había aquí en Cuba. Todavía en la ciudad de Baracoa hay personas descendientes de indígenas, usted lo ve en los rasgos y las costumbres, como todavía usan pues todas las herramientas que usaban los aborígenes y demás, y todo esto. Pero bueno, y yo le pregunté al jovencito, ¿Alá es el Dios de la Biblia, sí o no? Y él me dijo que sí. Digo, pues no, Alá no es el Dios de la Biblia. Alá era uno de los tantos dioses que creían los beduinos. Y Alá era uno de tantos que era el Dios de la luna. Y Mahoma fue el que agarró e hizo esta religión musulmana, que en principio no era monoteísta, era totalmente politeísta. Que ahora crea en la existencia de un solo Dios y Dios errado es otra historia, pero al principio eran totalmente politeístas. ¿Y qué quiere decir esto, mi hermano? Que hay pastores en las iglesias que no le enseñan a las ovejas porque no son preocupados por estudiar, por investigar. Se conforma con saber lo elemental de la Biblia y ya, pero no es suficiente, mi hermano. No, usted no se puede conformar con aprender lo elemental. Yo aprendí lo elemental en inglés y yo puedo hablar algo en inglés con algunas personas, cruzar algunas palabras, pero constantemente tengo que estar speak slowly, háblame despacio, porque si me hablan demasiado rápido, mi hermano, no entiendo ni papa, porque como aprendí lo elemental, cuántas cosas me son desconocidas en la lengua inglesa, desconozco mucho, muchísimo. Y antes de hablar tengo que pensar y acomodar las palabras para no decir un disparate, porque como aprendí lo elemental en inglés, pues estoy totalmente limitado. Cristiano que me escucha, si te propones aprender lo elemental de la Biblia, vas a ser un cristiano totalmente limitado. Vas a ser un cristiano totalmente limitado y anulado para salir a predicar. Porque afuera estará un mundo guiado por Satanás, que te hará las preguntas más sorprendentes y más terribles y no tendrás cómo responder. Y si no tienes cómo responder,
quedarás en ridículo ante el mundo. Por eso, mis hermanos, hace tiempo, hace más de una semana, tal vez 2 semanas, yo sentí inquietud de hablar de este tema por eso. Porque no podemos conformarnos con aprender lo elemental. Lo elemental resuelve en un momento, pero no te ayuda en todo lo que necesitas. Por eso, mi amado hermano, si pretendes aprender lo elemental de la Biblia, serás un cristiano totalmente inhabilitado. Estarás totalmente limitado y queriendo salir a predicar te van a hacer preguntas que no vas a saber cómo las vas a responder. Y tú que estás llamado a evangelizar y a predicar el evangelio, a ganar almas, tú que la Escritura te dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo irá de vosotros. Te tocará a ti huir delante del diablo, te tocará huir delante de la gente. Por eso no puedes conformarte con aprender lo elemental. Cada vez tienes que profundizar y más y más y más y sumergirte. Así como uno se sumerge en las aguas del bautismo que te cubran, así mismo tienes que sumergirte en la Escritura, porque si no, mi hermano, estarás totalmente anulado. Nicodemo quedó mal parado ante el Señor y el Señor le dijo, y yo me imagino que Nicodemo habrá dicho: wow, verdaderamente este hombre es Dios, porque mira lo que me ha dicho. Es como yo, siendo maestro de Israel, yo no sé esto, no lo conozco, desconozco totalmente esto. Y desde entonces Nicodemo fue seguidor de Jesús. Mi hermano, tenemos que profundizar en las Escrituras, porque si no estaremos totalmente limitados. Seremos cristianos totalmente frustrados y fracasados. Porque cada día usted tiene que sumergirse en las Escrituras, adentrarse, profundizar en las Escrituras. No se conforme con saber lo elemental. Yo sé lo elemental en inglés y no me sirve de mucho. Porque cuando la gente empieza a hablar, ahí el que es nativo del lugar me empieza a hablar, tengo que pedirle que me hable despacio, porque ya no entiendo nada. Y para hablar, tengo que pensar cómo digo, cómo acomodo las palabras para que no suene mal, para que no suene un disparate. Porque si hablo sin pensar y demás, puedo decir algo que no es. O sea que el inglés elemental, el curso elemental, no me ha servido de mucho. Como tampoco nos va a servir saber de la Biblia elementalmente. Tenemos que adentrarnos y profundizarnos cada día más. ¿Acaso sabes si Dios tiene en sus planes ponerte de pastor en alguna iglesia? ¿Lo sabes? ¿Sabes si Dios te ha llamado como evangelista o como maestro? ¿Lo sabes? Entonces tienes que prepararte. Tenemos que prepararnos. Porque aún siendo pastores, mis hermanos, si sabemos lo elemental, estamos perdidos. Estamos totalmente perdidos. Y amados hermanos, Nicodemo se llevó tremenda lección. Pero retrocedo y ya con esto voy a terminar. Jesús les dijo: ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Rápido fueron a responder: de David. ¿Y por qué él en el Espíritu lo llamó Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por qué lo llamó Señor si es su hijo? Ya no osaron preguntarle más. Y mi hermano, Dios
hace cada clase de pregunta que los deja a usted y a mí totalmente desarmados. Veamos Job capítulo 38, versos del 1 al 18. Y fíjense que todos estos capítulos, del 38 hasta el 41, son preguntas que Dios le hace a Job. Pero vea las preguntas, mi hermano. ¿Quién va a responder? Esto nos habla de... Sí, mi hermana, esto nos dice que somos totalmente limitados, que no podemos creernos que somos demasiado. Mire lo que el Señor le pregunta a Job. Venga, mi hermana, léalo. Capítulo 38, los versos, pastor. 1 al 18. 1 al 18, gloria a Dios. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Amén. Gloria, ¿qué clases de preguntas le hizo el Señor a Job? Que cuando Dios pregunta, mi hermano, el hombre queda totalmente desarmado. Pero vea la respuesta de Job, capítulo 42, verso 1 al 6. Mire lo que Job le responde al Señor. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Tremendo, tremendo. La actitud que debe tener el ser humano es así, es reconocer. Yo hablaba, Señor, de lo que no sabía, de lo que no entendía. Porque a veces, mi hermano, pues somos muy rápidos para hablar, pero no nos damos cuenta. Y cuando el Señor nos pregunta, quedamos totalmente desarmados, mi hermano. Entonces, pues tenemos que aprender del Señor, mi hermano, que tanto preguntaba como respondía. El ser humano quedaba sin argumento. Recuerde, si el Señor Jesús, en su ministerio en la tierra, pasó todos estos momentos de aprieto, ¿cuánto no va a pasar usted y voy a pasar yo? Ninguno de nosotros puede decirle al Señor: tú no sabes lo que es esto, tú no sabes lo que es lo otro. El Señor vino uno y le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Él dijo: las zorras tienen guarida, las aves nido,
Pero el Hijo del Hombre, ¿qué clase de...? Esto me hizo llorar a mí una vez esta declaración del Señor. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni una piedra donde recueste su cabeza. Así que, ¿qué cuento le vamos a pintar a Dios? El Señor sabe nuestra situación y la conoce de antemano. Por eso, mi hermano, por eso, mi hermana, si queremos vencer, si queremos triunfar, tenemos que agarrarnos de Dios en todo. Porque lleno del Espíritu Santo usted podrá responder ante cualquier interrogante que se le formule sin temor a que usted pueda tropezar. Porque la Biblia dice que el ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nadie que venga con mala intención a quererlo destruir, lo podrá destruir a usted si está agarrado del Señor, porque el Señor le dará la respuesta adecuada en ese momento. Y recuerde esto, haga lo siguiente, escudriñe las Escrituras a profundidad, mi hermano, no se conforme con lo elemental, porque no le va a servir prácticamente de nada. Preocúpese por aprender cada día más. No se conforme con lo que aprendió hasta hoy. Busque seguir aprendiendo, siempre y cuando, mi hermano, que lo haga, siempre y cuando que lo haga bajo la aprobación del Señor, bajo la supervisión del Señor, que el Señor lo guíe. Pídale al Señor que lo guíe. No quiera estudiar solo, porque si pretende estudiar solo las Escrituras, también va a fracasar. Va a ser peor que estudiar lo elemental. No estudie solo, estudie con el Señor. Ore y pídale, Señor, muéstrame, enséñame, guíame, redargúllame, muéstrame. Y Él lo va a hacer, pero no lo haga solo, porque si estudia solo, sin contar con el Señor, acuérdese lo que Él dijo, lejos de mí nada podéis hacer. Y también la Biblia dice que nadie será fuerte en su propia fuerza. Hermano, sin Dios no somos nada. Así que Dios les continúe bendiciendo y vamos a orar para cerrar este tiempo de estudio. Bendito sea tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos las gracias en esta hora por permitirnos grabar. Gracias, Señor, te rogamos que este mensaje, Dios mío, tú, Señor, pues permita, Señor, que sea compartido, Dios mío, que los hermanos pues lo puedan compartir y llegue a mucha gente, Señor, a mucha gente creyente en este momento, y que, Padre eterno, este mensaje pueda servir para que cada uno de nosotros pueda dar fruto, pueda tener mejor comunión contigo, para poder estar a salvo, Señor. Ante cualquier circunstancia podamos responder como corresponde a un hijo de Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos, guíanos, Señor. Y te damos las gracias por todo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hablas y nos muestras todas las cosas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios le bendiga a mi hermana Silvia. Hasta aquí el mensaje de hoy. Gloria a Dios. Aleluya. Muchísimas gracias, Pastor Luis Alberto García desde Cuba. Familia, qué bendición este mensaje. La gloria y la honra es para Dios. Espero que Dios haya hablado de su vida porque a mí sí me habló. Y le doy gracias a Dios por este precioso mensaje de la palabra de Dios. Amén. Familia, es hora de buscar al Señor, de santificarnos y consagrarnos, no conformarnos, no nos limitemos, no nos pongamos límites, sino sigamos hacia adelante, crezcamos. Y como dijo el pastor, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos enseñe la palabra para poder tener más conocimiento, no nos quedemos estancados en lo que hemos aprendido, sino crezcamos en el Señor para poder ser de bendición, para poder estar preparados para aquellos que nos hacen preguntas, poderlas responder para la gloria y la honra de Dios. Qué hermoso mensaje. Gracias, Señor. Querido amigo, si estás con nosotros y aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma.
perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Límpiame con tu preciosa sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hiciste esta oración de fe. Te damos la bienvenida a la familia de Dios. También te damos dos consejos. El primero, que busques una iglesia de sana doctrina. Y segundo, que te bautices en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, gracias por habernos acompañado. Vamos a orar para cerrar este tiempo de transmisión y nos quedamos a continuación un tiempo de preguntas y respuestas. Amén. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y toda la honra solamente a ti. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy, también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Luis Alberto García. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.